Hola, ¿qué tal? Soy Nadine Terrein. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta ocasión tenemos el placer de escuchar a la doctora Nadine Terrein, que nos hablará del erotismo femenino y masculino. Tema bastante interesante. Adelante, Nadine. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, pues quiero hablar del erotismo femenino y masculino y de estas diferencias que puede haber, pero para empezar ahí necesitamos como ponernos de acuerdo qué es el erotismo, ¿no? Y el erotismo es la forma particular de vivir la respuesta sexual, esto es el deseo sexual, la excitación sexual, el orgasmo y la resolución. Los primeros en describir la respuesta sexual fueron Masters y Johnson. Vimos hace un par de programas la serie de Masters of Sex, hablando de la historia de estas dos personas, Masters y Johnson, William Master y Virginia Johnson. Ellos hicieron una serie de estudios que les permitieron describir justo estas etapas, ¿no? La etapa de la excitación que pasa en el cuerpo, cuáles son las reacciones corporales que suceden durante la excitación. Describen también ellos una fase meseta, el orgasmo y la resolución. Posteriormente, Helen Singer Kaplan, bueno, ha habido muchos sexólogos que han hablado al respecto, pero en particular Helen Singer Kaplan replantea esta descripción, estas fases de la respuesta sexual, agregando la fase del deseo. Y en general, cuando describimos el erotismo, pensamos en estas fases: el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. Las primeras diferencias que se encontraron tienen que ver con las primeras diferencias entre hombres y mujeres, aquí sí hablando de sexo, tienen que ver con la resolución. Para los hombres, el orgasmo por lo general significa que entran en la fase de resolución y entonces pierden la erección de forma paulatina y entran en el periodo refractario. Y para las mujeres, por lo general, el orgasmo les permite seguir excitadas y eventualmente continuar con la relación sexual y posiblemente un otro orgasmo o varios más, ¿no? Y esta es una diferencia importante en la forma de vivir esta respuesta sexual, esta experiencia sexual entre hombres y mujeres. Posteriormente, Rosemary Batson describe la respuesta sexual de una forma distinta en las mujeres, específicamente en las mujeres, y hace una diferencia entre una respuesta sexual lineal, como es la que sucede en la mayoría de los casos en los hombres. Esto es que tienen ganas, se excitan y eso los lleva a tener actividades que les permitan llegar al orgasmo y entrar en resolución. Es como una línea que una fase desencadena la otra y desencadena la otra. Y Rosemary Batson dice, en las mujeres es más bien un círculo, más que una línea. Y en las mujeres sucede que podemos no tener muchas ganas, pero iniciar una relación sexual y excitarnos, y esa excitación nos genera las ganas, y de ahí, o la satisfacción que podemos conseguir con la relación sexual nos generan las ganas, y se vuelve como un círculo. Unas cosas pueden estimular otras, y no necesariamente entramos al círculo siempre por el mismo camino, que sería, en el caso de los hombres, esta linealidad, entran por las ganas, el deseo, y de ahí continúan. Y las mujeres no necesariamente. Menciona que las mujeres muchas veces inician una actividad sexual por razones distintas al deseo sexual. De pronto
porque les es conveniente, de pronto porque lo que quieren es apapacho y sentirse cerca de su pareja, porque se quieren sentir deseadas ellas más que porque ellas deseen. O sea, hay como muchas razones por las que las mujeres podrían iniciar una relación sexual más allá de estar en contacto con sus propias ganas y su propio deseo, ¿no? Y esto en general a los hombres no les sucede. Para los hombres sí es como la puerta de entrada tener ganas. Y cuando no tienen ganas se vuelve bien difícil que puedan tener actividad sexual, y es cuando vienen a consulta, que es esta gran diferencia. Las mujeres puede que no tengan ganas, pero pues bueno, por complacer a su pareja, esa es otra razón, por complacer a su pareja. A veces porque les conviene económicamente hacerlo, ¿no? Podrían intentar tener este tipo de actividades y iniciar esta respuesta sexual por N cantidad de razones. Y no necesariamente va a significar que porque lo hicieron por conveniencia, entonces no van a tener orgasmo. Puede que sí lo tengan y puede que sea muy satisfactorio inclusive y que de ahí se vayan generando las ganas, ¿no? Fina Sanz es una de las autoras que ha trabajado sobre estas diferencias. Tiene incluso un libro que se llama Psicoerotismo femenino y masculino, donde describe estas diferencias del erotismo y propone algunos ejercicios para mejorar el erotismo en general de hombres y mujeres. Ella observa el erotismo como, o la sexualidad en general, como desde una parte desde lo social, desde lo que se espera de un hombre y de una mujer, desde cómo nos han educado con respecto al propio cuerpo y con respecto a la sexualidad, y de ahí como qué es lo que podemos esperar como comportamiento sexual de cada uno. Y ella menciona que socialmente hay una bipolaridad entre lo femenino y lo masculino, que, bueno, más bien, que en general los comportamientos tendemos a encajonarlos como en esta bipolaridad, ¿no? Y entonces tenemos activo, pasivo, fuerte, débil, propulsivo, receptivo, rapidez, lentitud, y los vamos poniendo así como uno en contraposición con el otro. Y ya que tenemos nuestra lista de contraposiciones, decimos esto es masculino y esto es femenino, ¿no? Y eso nos genera esta bipolaridad. Entonces, y además, en esta bipolaridad es como si fueran excluyentes, ¿no? Entonces, si eres fuerte, pues no eres débil, ¿no? Si eres activo, pues no eres pasivo, y así, son excluyentes. Y entonces, en este cajón de lo femenino vamos a tener como cosas tiernas, emocionales, románticas, también cosas ocultas, ¿no? Lo femenino, justo por la forma de sus genitales, tiende a ser como interior, y entonces todo lo que es del mundo interior es femenino. Y lo masculino tiende a ser como extrovertido, rápido, fuerte, hacia afuera. Todo lo que es del mundo exterior es masculino. Como no es que Fina Sanz diga que así es, sino que ella lo observa, que así lo hemos hecho socialmente. No es que así sea, es que así hemos construido nuestro entendimiento del mundo. Y entonces, ya aterrizando en la parte erótica, pues el erotismo femenino tiende a ser como globalizado. Las mujeres tendemos a sentir el erotismo en todo nuestro cuerpo o a erotizar todo nuestro cuerpo, ¿no? Que tiene que ver también con el sentirnos deseadas. Cuando las mujeres nos sentimos eróticas, nos vestimos de cierta manera, nos perfumamos, nos peinamos, ¿no? Y eso despierta nuestro deseo cuando estamos trabajando con todo nuestro cuerpo. Y los hombres son genitalizados. Cuando los
hombres se sienten eróticos, piensan en su pene, piensan en sus genitales, piensan en su erección, ¿no? Por lo general, otra vez, todo esto son generalidades, habrá muy honrosas excepciones, o no tan honrosas, depende como lo queramos ver, de mujeres que puedan pensar en sus genitales cuando se sientan erotizadas y hombres que piensen en todo su cuerpo cuando se sientan erotizados. Pero en general vamos desarrollando estas formas de expresión del erotismo, que esto es bien importante, son formas de expresión. No es que el erotismo sea así, es que son formas de expresarlo. Y entonces el erotismo femenino va a estar asociado con esto que les decía, la ternura, lo emocional, los sentimientos, el romanticismo y esta parte como más oculta. Y lo masculino va a estar más como diferenciando lo sexual de lo afectivo, ¿no? Una cosa es el mundo de las emociones y otra cosa es que yo tengo ganas y quiero coger, ¿no? Y va a haber un imperio de los genitales en los hombres, con cierta agresividad, como cacería, ¿no? Es como los hombres son cazadores. No es que las mujeres no lo seamos, pero nuestra cacería es diferente, es más sutil, usualmente, ¿no? Y otro autor que menciona estas diferencias entre el erotismo femenino y el erotismo masculino es Alberoni. Alberoni es, no es sexólogo, es escritor y la verdad es que lo escribe de una manera bastante linda, bastante poética. Y él habla desde su, además, pues bastante linda y poética desde su experiencia personal, ¿no? De lo que él ha observado en su experiencia personal. Y entonces él menciona, hace una descripción muy linda de si uno llega a un puesto de revistas, uno va a encontrarse ahí con el erotismo de los hombres y de las mujeres. Y entonces de un lado del puesto de revistas vamos a ver el erotismo masculino. Las revistas porno, estas cosas como muy concretas que conocemos como erotismo, ¿no? Y entonces para los hombres lo que les excita es ver, es tener objetos para consumir, ¿no? Las mujeres desnudas, las historias de sexo, el libro vaquero y estas cosas que son muy, muy gráficas respecto a lo sexual. Y del otro lado tendremos el erotismo femenino, ¿no? Y ese otro lado del erotismo femenino son las revistas para mujeres. ¿Cómo son las revistas para mujeres? Son revistas de chismes. ¿De chismes de qué? Pues de las relaciones de las personas, ¿no? De los actores, de los reyes, ¿no? El Lola con, ya la princesa no sé qué, le hizo el feo al príncipe no sé cuántos. Y esas historias son lo que nos excita a las mujeres. Las novelas rosas, ¿no? Estas historias románticas se amaban profundamente, pero el destino los separó y tuvieron que luchar contra el destino para volver a estar juntos. Eso es como el erotismo muy de mujeres. Muchas veces me han llegado pacientes así sufriendo mucho porque perdieron a la pareja y cosas así. Y de pronto el poderles explicar, bueno, es que ella está esperando que venzas los obstáculos para llegar a ella, ¿no? Es como esta parte tan romántica, incluso lo vemos hasta en libros como Las 50 sombras de Grey, que de ninguna manera recomiendo, pero digamos, de alguna manera es esta historia romántica de la Cenicienta que se encuentra con el magnate que la lleva a vivir experiencias extraordinarias, pero que no son compatibles y entonces van y vienen, pero tienen una vida erótica fenomenal. Que le genera muchos cuestionamientos a ella porque es muy rara y la vida erótica es rara y ella es muy conservadora y entonces no sabe si sí o si no y tiene como estas revoluciones interiores de es tan maravilloso y mágico que ese magnate se haya fijado en ella, pequeña, insignificante mujer de clase media, pero al mismo tiempo pues es muy raro lo que le está pasando y no está tan de acuerdo y se van generando ahí como
esa parte de la historia, ¿no? Que de pronto uno piensa, ay, ese libro es puro sexo. Tiene mucho sexo, sí lo tiene, no voy a negarlo, pero tiene toda esta parte dramática, ¿no? No es nada más las descripciones sexuales. Y esa es como la parte muy femenina. Y entonces, dice Alberoni, para las mujeres es bien importante la historia, la continuidad, ¿no? Se amaban tanto que a pesar de que la vida los separó, ellos seguían juntos. Y esto en contraposición, pues los hombres, al contrario, son bastante discontinuos. Ellos viven momentos. Y entonces cuando la vida los separó, ellos siguieron su vida. Y se encontraron con alguien más y difícilmente tienen esa continuidad que nos llena de intensidad a las mujeres, ¿no? Es que la vida nos separó y 20 años después nos volvimos a encontrar y era como si no hubiera pasado ni un solo día, ¿no? Para los hombres sí pasaron muchos días y muchas experiencias y muchas historias, porque para ellos el erotismo es discontinuo, se trata de momentos, según Alberoni. No estoy diciendo que así sea siempre, insisto, estoy describiendo lo que dicen ellos. En el erotismo femenino vamos a encontrar obstáculos, dificultades, romanticismo y esta parte otra vez como del trabajo interior, de lo oculto. Y en el caso de los hombres, el hombre pierde el interés ante los obstáculos. Y bueno, pues ahí está como el tema para ellos, como son momentos, para ellos la pornografía pues es algo que resulta bastante excitante. Es un momento, compré mi revista, vi a esta mujer, la usé en mi mente, ¿no? Me masturbé con ella y se acabó. Y la siguiente será la siguiente revista, ¿no? O la siguiente, lo hacen, las Playboy lo hacen por mes, ¿no? Mis enero, mis febrero. Y esa es como la forma del erotismo de los hombres. Y actualmente, por ejemplo, hay propuestas de pornografía feminista. Esta pornografía feminista tiende a ser como justo más de la periferia, más del erotismo de todo el cuerpo y justo más hacia esta parte más tierna, más continua, como estos pasos previos para llegar a la relación sexual, que es una pornografía que sí necesita de la historia, que sí necesita de como esta continuidad para llegar al punto ya que resulta pornográfico para los hombres, ¿no? Y son propuestas muy interesantes de una pornografía totalmente distinta. No sé qué les parece a estas propuestas de pornografía. Yo te puedo decir que no conozco La pornografía pornografía feminista. feminista. Ese es lo maravilloso de trabajar juntas o de colaborar juntas porque aprendemos las unas de las otras. Y la desconozco. Sin embargo, eh, yo creo que el erotismo, como que a lo mejor mi visión es un poco diferente, no solamente en los pasos de la respuesta sexual, sino en la forma de vivir el placer sexual a través del cuerpo, que puede llegar a ser incluso con tintes espirituales como de éxtasis. Y yo creo que en este sentido, esta parte que mencionas de las mujeres, en este romanticismo, me parece un romanticismo fantasioso. Me parece que este tipo de romanticismo surge, no lo sé, en la época feudal, con los trovadores, en esta parte del amor corteso, del amor romántico, etcétera, ¿no? Pero yo creo que
anteriormente en la historia, la mujer tenía el, no, no sé si decir el permiso, la libertad del eros, sobre todo en diferentes culturas, la libertad de mostrar su erotismo, de vivirlo, porque creo que la mujer puede ser, o sea, el erotismo surge. Somos sensuales y sexuales, eso sería como la base biológicamente, pero nos convertimos en eróticos y lo erótico va a ser como esta parte de darle sentido. Cuando decías de la respuesta sexual humana, yo dije, a ver, lo que pasa es que el erotismo le da sentido a esto, porque si no se convertiría, como lo mencionaste, repitiendo la palabra, en una acción nada más, o sea, si sería como a este nivel, sería coger, te beso, te bajo los calzones, penetro y acudo y ya. Pero el erotismo le da otro nivel, otra vivencia, otro tipo como de unificación de dos seres, sean hombres, mujeres, hombre, mujer, como sea. Pero en este romanticismo fantasioso de que las mujeres anhelan, yo lo llamaría incluso que habrá como una línea muy delgada de pensar en este amor carencial, ¿no? Como dice la doctora Picola, de este hambre del alma, en donde él va a cabalgar y va a montar obstáculos por mí, o como en la cotidianeidad. La búsqueda es así como de que el hombre exprese como no aceptar el erotismo del hombre, que puede ser, no sé, directo, carnal, no romántico, porque bueno, por Dios, en este sentido o en esta época, y sobre todo creo que en esta pandemia y con lo que nos acabas de aportar, no son románticos trovadores no sé, me viene a la memoria una película de hace añísimos, tú estás muy joven, que se llamaba Lagunilla, mi barrio, ¿te acuerdas? Bueno, yo creo que la No, yo alcanzaste. nunca la vi, Ah, bueno, yo afortunadamente. sí la vi. Y era muy chistoso porque le decía, era este señor, no me acuerdo yo de los artistas, creo que acaba de morir, que le decía el tirantitos, era el tirantitos, y la chica le decía, pero recítame poemas, mi tirantitos, era con Lucha Villa y etcétera. Y él lo único que quería era tener relaciones sexuales con ella. Y ella le decía, pero recítame poemas, mi tirantitos, ¿no? Entonces es como quererles pedir a los hombres que cumplan esta fantasía. Yo creo que los hombres también, dentro de la consulta he encontrado hombres así como que poder descubrir, besar todo el cuerpo de la mujer y acariciarla. También lo hay, ¿no? No hay que esta parte de encajonar, como lo dijiste igualmente. Las mujeres también podrían ser también focalizadas o genitalizadas. Okay. Pero sí creo que en esta parte es como actualmente, como que la mujer puede encontrar su erotismo, como que la mujer pudiera descubrir en sí misma, para sí misma y consigo misma, este erotismo, ¿sí? El abanico de las manifestaciones de la sexualidad, del erotismo, como lo dijiste sabiamente, es amplia. Y entonces puedo encontrar el eros en mí. No necesariamente necesito una pareja. Puedo descubrir estas vibraciones, estas sensaciones. Esto que San Agustín persiguió tanto, que llamó concupiscencia. Y son esas sensaciones cuando estás en un éxtasis en donde todo tu cuerpo vibra, todo tu cuerpo está lleno de placer, cada parte de tu cuerpo. Y esa es como la parte que yo creo que habrá que descubrir del erotismo en mujeres y por supuesto que en hombres. Porque sí, obviamente por cultura, y lo dijiste, son visuales, pues sí, son cazadores, son focalizadores, pero y actualmente, sobre todo en esta parte de la pornografía, pero yo creo que
en pareja será importante como descubrir y construir esta, pues no sé, magia, este placer, estas sensaciones que no te lo da otra cosa más que el erotismo, la sensualidad, el placer sexual. Eso creo. A mí me gustaría regresar a, pues ahora sí que a el principio del erotismo, que es justamente las diferentes fases de la respuesta sexual humana, que hay que decir también que Masters y Johnson son quienes estudian de manera organizada, formal, sistemática, científica, la respuesta sexual humana, pero ya había habido otros sexólogos, otros estudiosos de la sexualidad humana, porque en realidad todavía quizá no podríamos llamarlos sexólogos, que habían propuesto un continuo de la respuesta sexual. Y pues más recientemente está la propuesta de Álvarez Galló, en donde incluye no solamente la fase de deseo, sino además también la fase de el periodo refractario, de resolución y de periodo refractario, y que vincula el estímulo sexual efectivo junto con el deseo. Yo siempre he estado en desacuerdo, o cuando menos de unos 15 años para acá, en cuanto a que la fase de estímulo sexual efectivo está vinculada con el deseo. Y justo este desacuerdo inicia de una manera más profunda cuando surge la dichosa pastillita azul de la que ya hemos hablado tanto en otros programas, y que pues en el empaque dice pues prácticamente no funciona si no hay un estímulo sexual efectivo. Y para mí el estímulo sexual efectivo es justamente el generador del erotismo. Que no importa si viene desde lo visual, que no importa si viene desde lo auditivo, desde lo olfativo, desde lo gustativo, desde lo táctil, tiene que haber esta sensación que despierte nuestros sentidos para poder empezar a despertar el deseo de involucrarnos en una actividad sexual y poder experimentar o no todas las fases de la respuesta sexual humana, no al estilo que lo hicieron Masters y Johnson cuando ellos empiezan a participar en el estudio de estoy llegando a la excitación, estoy llegando a la meseta, ya alcancé el orgasmo, porque sería bastante aburrido desde mi punto de vista hacerlo de esa manera. Para mí el erotismo tiene más que ver con el significado que le damos a cada una de estas fases, que puede ser para nuestro bien o puede lastimarnos bastante. Sobre todo cuando toda la vida nos han dicho que la finalidad única justamente de la respuesta sexual y del erotismo es el orgasmo, y nos perdemos del resto de las experiencias por estar esperando que venga esta explosión de sensaciones, de sentimientos, de emociones, que no en todas las mujeres ni en todos los hombres se da de la misma manera, con la misma intensidad, y que a lo mejor en algunas nunca se da de manera tan intensa como para percibirlo y nombrarlo orgasmo, al igual que en algunos o muchos hombres. Y para mí el erotismo tiene más que ver, no con estos prototipos que nos compartiste, Nadine, de lo concreto y lo abstracto que puede ser para hombres y para mujeres. O sea, no todos los hombres seguramente pensarán en que pues es nada más viejas o viejos encuerados, porque pues, también hay que considerar la parte de la diversidad sexual. Y no todas las mujeres estamos nada más vinculadas al erotismo por el chisme, por el que se dice a los demás, por lo que me tengo que poner para verme aún mejor de lo que me veo, por la colonia de moda que va a tirar a todos los hombres a mis pies o a todas las mujeres que me gustan a mis pies. Y sí me gustaría que dejáramos esto abierto al interés de quienes nos están mirando y escuchando. Al final, la forma en como yo vivo el erotismo seguramente es muy distinta a la forma en como lo vives tú, Nadine, como lo vives tú, Mari Carmen, y como lo vive cualquiera de las personas, hombres y mujeres que nos están escuchando. Y una de las razones por las cuales hemos platicado que no estamos tan de acuerdo quizá en
forma de ver la sexualidad que nos proponen en las 50 sombras de Grey es justamente porque, así como lo dice Fina Sanz, lo que hacen es encasillar la sexualidad humana en pues, lo que es lindo y romántico y está padre, y lo que es, incluso me atrevería a decir, hasta violento, impuesto y aventurero, que es la parte femenina, lo primero que mencioné, y la parte masculina, lo segundo que mencioné, en donde sí hay, desde mi punto particular de vista, un grado de sometimiento a la mujer, y justo es ahí en donde habría que cuestionarnos esta parte de el erotismo feminista, que sí lo hay, porque es un erotismo que reivindica, entre otras cosas, y ustedes me corregirán si no es así, el derecho al placer que tenemos las mujeres y del cual ya hemos hablado en otras ocasiones acá. El derecho a ser nosotras quienes proponemos iniciar la actividad sexual. El derecho que tenemos a robarle un beso a la persona que nos gusta, sea hombre o sea mujer. El derecho a masturbarnos, inclusive, y el derecho a compartir el cómo me siento teniendo o no teniendo pareja, vinculándome únicamente por la parte física o vinculándome desde la parte afectiva, que desde mi punto de vista por ahí va la propuesta feminista del erotismo. Y bueno, pues aquí te cedería yo la palabra, Nadine, para que nos platicaras un poco más de si esta es la mirada que tiene el feminismo con respecto al erotismo, o pues de plano apago mi cámara y las dejo a ustedes platicar, porque no tengo ni la menor idea de lo que estoy diciendo. La verdad es que sí, por ahí las propuestas del porno feminista tienen mucho que ver con esto, como reivindicar justo los derechos que tenemos las mujeres de apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestro placer, de todo esto que mencionas, ¿no? De el derecho de gustarnos a alguien y poderlo expresar, de iniciar una actividad sexual, de expresar nuestro deseo, de expresar y de buscarlo, ¿no? Y de concedernos todas estas experiencias de placer. Ese es como el sentido del... Y quizás podríamos proponer para más adelante justo un programa sobre la pornografía feminista y que nos metiéramos un poquito a revisar estas propuestas que hay de cineastas, mujeres que están trabajando pornografía feminista, que además necesita mucho apoyo. Claro. Pues no está bien pagado ese trabajo, entonces sería muy útil que pudiéramos aprovechar, hablar al respecto y de pasada apoyar esas propuestas que son muy, muy interesantes. Claro. Y con respecto al placer que mencionas, Mari Carmen, definitivamente, olvidé decirlo, está en el resumen y lo van a ver en el resumen. El erotismo tiene que ver con el placer, definitivamente. Aunque no, a ver, tiene que ver con el significado que le damos a la respuesta sexual. A veces el significado está relacionado con el placer, a veces no. Como dices, a veces es un sufrimiento llegar al orgasmo porque hay que llegar. A veces es un sufrimiento haber llegado al orgasmo porque la relación no fue elegida por mí, ¿no? Y entonces, no necesariamente sentir orgasmos significa sentir placer. Claro. ¿No? Y también esa parte es muy cierta. Y de las 50 sombras de Grey, mi principal razón por la que no recomiendo el libro es que está súper mal escrito. Por lo menos la traducción es terrible. Lo leí porque tuve que leerlo. Y la otra parte, efectivamente, es lo que mencionas, es esta historia de Cenicienta aplicada a esto, a tiempos modernos y a cosas sexuales. Y no es tan, o sea, el resultado no me gusta tanto. Realmente, efectivamente, es reproducir estos modelos de dominación, sumisión entre femenino y masculino, que justo esta parte de dominación, sumisión entra dentro de estos extremos o esta bipolaridad
que menciona Fina Sanz, ¿no? Y que no necesariamente es tan real. A veces la sumisión no está relacionada con lo femenino, ¿no? Y puede Absolutamente. volverse muy interesante cuando sucede eso. Claro. Yo lo que quisiera, con respecto a lo que acabas de decir, Nadine, creo que para que las mujeres puedan llegar a esta parte de la propuesta feminista del erotismo, eh, lo más importante es que tendrían que, entiéndase bien, empoderarse, porque empoderarse de pronto está un tanto deformado. Es pasar de un estado de sometimiento a un estado de autoafirmación. Eso es el empoderarse. Y esto tendría que suceder precisamente para que las mujeres pudieran trascender y dejar de esperar y dejar de esperar a este caballero que pase obstáculos para llegar a mí y seducirme. Tendrían que empoderarse, autoafirmarse y poder precisamente darse la oportunidad de vivir su propio erotismo y como poder tener estas, digamos, estas conductas o esta seguridad de yo pedir un beso o robar un beso o decir quiero contigo, etcétera, ¿no? Es como sería como una transición muy interesante. A ¿Ok? mí, a mí me parece que, lo he pensado mucho en ese sentido, una revolución puede empezar porque las mujeres se apropien de sus propios cuerpos. Claro. Claro, absolutamente. Y que es totalmente, pues, contestatario el decir, este cuerpo es mío y yo me lo apropio y yo decido qué hacer con él y yo lo exploro y yo me siento dueña de mi cuerpo en su totalidad para cuidarlo, para quererlo, para protegerlo y para usarlo. ¿No? Y para darle placer. Sí, es mi Claro, cuerpo y definitivamente eso es algo, pues sí, es toda una revolución que podemos empezar desde adentro, todas las mujeres. Y eso cambiaría le cambiaría el rostro al mundo si pudiéramos absolutamente. justamente sentirnos dueñas de nuestro propio cuerpo, porque justo mucho nos enseñan que nuestro cuerpo no nos pertenece. Le pertenece a aquel caballero andante que vendrá a salvarnos algún día, En su blanco corcel, en su blanco corcel con un y chorro sorteando de todos los lana. obstáculos. Pero La lana además, es bien importante. pero lo curioso híjoles, aquí lo triste es que él es el que me va a enseñar a despertar el placer en mi cuerpo cuando, digo, creo que son pocos hombres que puedan realmente conocer y vivir el placer en esta genitalización, en este mundo dual, como que no se da la ecuación, ¿no? Si es genital, no hay como una integridad y vivir el placer. Entonces, creo que y eso es lo curioso, que vamos con estas consignas en nuestra educación y bueno, pues el resultado puede ser un poco complicado. Hay otro dato que mencionas de, bueno, los hombres y el erotismo y como, finalmente, cuando estabas mencionando todo esto, recordé cuántos poetas escriben poesía erótica y son hombres. Y es Ah, una sí, poesía claro, que realmente es maravillosa claro, y claro, excitante y dulce y poética y tierna y o no tierna también hay poesía erótica bastante salvaje, ¿no? claro. Pero además, bueno, no vayamos mal, ahí incluso en la Biblia hay poemas eróticos maravillosos, maravillosos, ¿no? Uh-huh, Pero es como dejar estos cajones y permitirnos esta expresión. Y por uh-huh. supuesto que han habido poetas maravillosos y además, no lo sé, en la historia, Y canciones también, claro, muchas canciones, porque con lo que estamos más relacionados en la actualidad es con las canciones, ¿no? Y eh, finalmente muchas de ellas son poesía, muchas otras no. muchas otras no. Ok, Pero muchas de ellas son poesía erótica. A ver,
como voy a compartir algo muy personal. Una parte de mi proceso de apropiación del cuerpo y de la sexualidad y demás atravesó por muchas canciones que de pronto decía yo, mi mamá escucha eso y eso es muy erótico, ¿no? Eso habla de sexo. Y me va a correr de la casa por sucio. Pero ella lo escucha, ¿no? Y entonces fue a partir de las canciones que dije, pues es que sí se vale. Tan se vale que lo cantan y la gente lo escucha en la radio, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría desmitificar un poco este asunto del erotismo en lo que es más público, en las canciones, en las películas, en los textos. A mí no me gustaría que quienes nos ven y nos escuchan se quedaran con la impresión de que lo que nosotros estamos diciendo es la neta. Porque puede que a mí no me guste el reggaetón, pero puede que para muchas chavitas o no tan chavitas el reggaetón sea altamente erotizante. Puede que a mí no me gusten las 50 sombras de Grey, pero que para muchas mujeres sea un recurso para empezar a experimentar con su erotismo en compañía de una posible pareja o incluso a solas imaginando a una posible pareja. Y al final, así como hemos dicho en otras ocasiones, la sexualidad no nos la podemos quitar y dejarla guardada en el closet, el erotismo tampoco. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que nos escuchas que ves o cruza junto a ti una persona que tiene un aroma particular y de inmediato rememoras a alguien que conociste, con quien te la pasaste bien, con quien tuviste un megafaje o una mega experiencia sexual? O lo otro también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces vemos a una persona que nos recuerda a alguien que nos hizo la vida verdaderamente horrenda, pero que al final quizá también fue una persona con quien compartimos una parte de nuestro erotismo con el que no estamos dispuestos a volver a tomar contacto? Esto también me parece importante tenerlo claro, que el erotismo, si bien es cierto, está vinculado estrecha e íntimamente con el placer, también hay una parte del erotismo o de la vivencia de la experiencia sexual que nos enseña cómo no vivir el erotismo o cómo no deseamos vivir el erotismo. O sea, nos enseña a poner límites claros ante aquellas experiencias sexuales, o yo esperaría que nos enseñara a poner límites claros ante aquellas experiencias sexuales que no nos están resultando satisfactorias y que pues tendríamos en el mejor de los casos que cortar de tajo o tomarlo como una enseñanza que nos permita ser más selectivas y selectivos en próximas ocasiones en donde decidamos tener una experiencia sexual o una experiencia erótica. Eso sería un acto de autoafirmación, como poder decir, hasta aquí porque esto no es lo que yo busco, y eso es precisamente el proceso de autoafirmación en las mujeres que se necesita, ya que sí existen. Y en cuanto a esto que mencionas del estímulo sexual, claro, claro, existen estímulos sexuales tanto como millones de personas en el mundo. Habrá quien un beso en la televisión, habrá quien fantasea, como sea, pero es como esta parte del estímulo sexual que, como decía Nadine, genera o da pauta al deseo. ¿No? Y bueno, esto del erotismo es la forma en que experimentamos y vivimos esto de la respuesta sexual. Y por lo mismo es que esto que dije son puras generalidades. Cada persona lo vive a su propia manera y sería fenomenal que cada quien descubra cómo es su propio erotismo. Claro. Y que no lo compartieran. Es interesante. Sería que fenomenal que nos lo compartieran y lo pudiéramos... Hablando de mujeres chismosas. No, no como chisme, sino como una interacción, y una interacción de crecimiento que sería interesante, ¿no? Creo que sería muy interesante. Ahí va la próxima investigación de Mari Carmen, que tiene un pendiente desde hace varios años. Entonces, pues, ya se sumó otro más. ¿Algo con lo que quisiera cerrar, Nadine, el día de hoy? Pues eso que acabo de decir, que el erotismo es muy particular, cada quien lo vive
lo experimenta, Lo expresa. lo expresa a su forma muy, muy particular y que sería fenomenal adueñarse de esa forma, conocerla primero, adueñarse y sentirse libre al expresarla, siempre y cuando no daña a nadie. Empezando por sí mismo. Así es. Ok, muy bien. Muchas gracias, Nadine. Es un placer y aquí dejamos a las 3 gracias. ¿Y tú quién eres, Nadine? Yo soy Nadine Terrein, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Y yo soy Mari Carmen Herrera, sexóloga, psicóloga, y juntas somos las 3 gracias.